Bien, para trabajar con contenedores, trabajar con Docker, lo primero que tenemos que instalar es un subsistema para Linux en Windows, y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, trabajando en Windows, vamos a instalar el WSL, vamos al PowerShell. Ejecuten todas estas herramientas como administrador para que no tengamos inconvenientes en configuraciones. Y aquí lo que vamos a hacer para instalar es sencillamente darle WSL, verificamos que no está instalado, correcto, cualquier tecla para continuar, y empieza la instalación del subsistema en Windows. Bien, como podemos notar, luego que está la instalación, que es la que se genera aquí, pues nos está pidiendo reiniciar el sistema. Es lo que vamos a hacer a continuación, para que una vez que se reinicie la máquina podamos instalar sobre el sistema subsistema Linux que se acaba de instalar en Windows, instalar un sistema operativo que en el caso de nosotros va a ser Ubuntu. Entonces voy a reiniciar la máquina y seguir con el siguiente paso, que es instalar un sistema operativo Linux. Bien, es interesante también notar que aquí nos ofrece la consola poder revisar en línea que podríamos descargar o instalar de distribuciones Linux. Una vez le demos el comando, nos va a listar las distribuciones que son válidas para instalar en este subsistema de Linux. Aquí vemos algunas, el nombre técnico y el nombre común comercial del sistema operativo que podemos descargar. En nuestro caso vamos a reiniciar el equipo y vamos a instalar la que por defecto nos permita el subsistema de Linux. Entonces reiniciamos la máquina, volvemos a escribir WSL y él continúa cargando la distribución que por default determine. Bien, una vez reiniciado el equipo, vamos a instalar Ubuntu. Y para ello, entonces, de nuevo, vamos al PowerShell. Acuérdense siempre como administrador en lo posible. Y vamos a digitar WSL y él continúa con la instalación. Ya tiene el subsistema Linux. Ahora él determinará cuál es la distribución por defecto de Linux que va a instalar sobre ese subsistema. En este caso, dice que no tiene distribuciones de Linux instaladas. Pues vamos a darle el mismo comando que vimos hace un momento, install, y él continúa con su instalación. Y es en este punto donde le damos el nombre de usuario y la contraseña con la que vamos a trabajar en el sistema operativo. En mi caso, le voy a dar mi nombre, Henry, y la contraseña. Listo. Podemos notar entonces que nos ha dejado, ya en este momento estamos en el subsistema Linux. Estamos, si notan la línea azul, nos está mostrando que está dentro de una carpeta de Windows. No nos interesa estar por ahora en la carpeta de Windows. Vamos a leer la raíz del subsistema Linux y para ello damos un cd. Estos son comandos ya
de consola slash para que nos lleve a la raíz del subsistema en el que nos encontramos. Y aquí el prompt nos indica que estamos con el usuario que hemos creado y en la raíz del subsistema Linux. Listo, aquí es importante que tengamos claridad del contenido en el que nos encontramos. En consola, aquí en consola estamos en el subsistema Linux. Vamos a darle el comando de Linux LL para que nos liste lo que se encuentra allí. Y ustedes van a notar aquí que estos son los sistemas varios que necesita el sistema operativo para funcionar, pero hay una carpetica que nos interesa, que es la que nosotros vamos a trabajar, que es la home, esta carpeta. Vamos a ingresar allí desde consola. En un momento lo vamos a hacer de forma gráfica, simplemente para explorar qué es lo que trae por default la carpeta y ver cómo hay una carpeta destinada a nosotros como usuarios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cd home. Recordemos que con digitar la primera letra y tab nos completa la ruta. Aquí estamos en home ya. LL otra vez para listar que tiene por defecto. Notamos que dentro de home nos creó la carpeta de usuario, cd Henry, entramos a ella, simplemente estamos explorando, y cuando estamos dentro de nuestra carpeta de usuario simplemente lo vamos a identificar porque hay este símbolo de virgulina allí. Voy a ampliar esto. Entonces este símbolo aquí de virgulina nos está indicando que estamos dentro de nuestra carpeta y simplemente vamos a mirar qué tiene allí como para explorar. Hay unos archivos por defecto que crea el sistema operativo para gestionar los archivos de allí, pero no solamente lo podemos hacer por consola. Si nosotros nos vamos a una carpeta del sistema operativo Windows, voy a traerla por acá. Fíjense que aquí en la parte de abajo, aquí nos está haciendo lo mismo. Podemos ir a ella y explorarla de la misma manera que lo hicimos por consola, pero pues la manera como estamos acostumbrados. Está Ubuntu, tenemos todos los sistemas, vamos a Home y entre Home está la carpeta Henry, pues con los archivos de gestión de archivos que por defecto tiene el sistema operativo, en este caso el subsistema Linux con la distribución Ubuntu. Listo, entonces tener ese esquema presente, ¿no? Estamos aquí en Ubuntu, los archivos del sistema operativo, el home y nuestra carpeta de usuario con los archivos de gestión que coloca el sistema operativo. Para este ejercicio que estamos realizando es importante tener en cuenta que dentro de esta carpeta corresponde a nuestro usuario en el subsistema Linux, es donde vamos a crear un directorio. Y dentro de ese directorio vamos a tener nuestras aplicaciones. Esto para orquestarlas con contenedores. Entonces tener presente que esta va a ser nuestra ruta de trabajo. Un directorio que crearemos y allí estarán nuestras aplicaciones. Listo, ya tenemos nuestro subsistema Linux y sobre él tenemos una distribución de Linux que es Ubuntu. Y ahora lo que no nos corresponde es instalar nuestro sistema de Docker de contenedores. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la consola de PowerShell que estamos trabajando. Dejamos allí la consola en standby y vamos a ir a un navegador que nos permita encontrar la página oficial de descarga de Docker. Aquí en este caso, ya yo la tenía por ahí marcada, vamos a hacer uso de este enlace, del segundo, listo. Entonces vamos allí y buscamos la descarga que corresponde a nuestro sistema operativo. Yo ya la he descargado, voy a simular que lo descargo de nuevo. Lo tengo ahí ustedes mirarán en qué ruta lo guardan apropiadamente. Tengo la descarga aquí, la voy a sobreescribir. No me es necesario sobreescribirla porque pues ya la tengo, se demora unos minuticos descargando.
simplemente lo que voy a hacer es buscarla aquí en mi máquina y ejecuto la aplicación normal como cualquier otra aplicación en Windows. Les va a mostrar, procuren hacer todas estas instalaciones como administrador, ¿vale? Nos está diciendo aquí que lo que va a usar en lugar de un Hyper-V, que es un gestor de máquinas virtuales, que va a utilizar el subsistema Linux. Dejamos esto quieto como está, un OK, y esperamos a que se realice la ejecución de Docker escritorio. Bien, al finalizar entonces lo que nos va a pedir la instalación de Docker es que cerremos y reiniciemos. Lo hacemos, regresamos y continuamos con la configuración de imágenes, contenedores, etc. Y hacemos una exploración de lo que nos ofrece la interfaz gráfica de Docker y lo que es el Docker Hub en la nube y cómo registrarnos allí. Bien, una vez instalado, reiniciada la máquina, instalado Docker, vamos a abrirlo. Vamos a ejecutar como administrador Docker escritorio y vamos a hacer una pequeña exploración de la interfaz, identificando conceptos que ya previamente habíamos revisado. Va a salir allí una pantalla de aceptación de suscribirse a los servicios de Docker, pantalla que creo que no me aboqué, aquí está, y simplemente le damos aceptar, o si quiere revisar los términos, vamos a aceptar allí y empezamos a notar entonces la interfaz que nos ofrece Docker. Aquí podríamos entonces loguearnos al Docker Hub, que es un lugar en internet donde podemos descargar imágenes que nos van a permitir hacer uso de contenedores con diferentes configuraciones según lo necesitemos. Entonces aquí puede asociar un correo, o puede loguearse con su correo o una cuenta propia de Docker o con su cuenta de GitHub, y le abrirá entonces el navegador y usted hará todo el proceso correspondiente y le permitirá una interfaz en la nube para que usted pueda hacer uso de los servicios que ofrece Docker. Listo, yo lo voy a hacer aquí a manera de mostrar como personal, y me voy a loguear con mi usuario de Gmail. Y pues tenía previamente pues tenía mi sesión abierta y me ha permitido pues acceder con algunos datos previos que me había solicitado. Esta es la interfaz de Docker. Entonces son pasos que ustedes dan, que son lo que típicamente hacemos para loguearnos, pero bueno, al volver a loguearnos nos permite ver entonces ya nuestra aplicación Docker de escritorio. Vamos a empezar a analizar qué es lo que contiene y empezar a entender cómo funciona. Bien, demos una pequeña revisión al contenido de esto. Entonces, por un lado aquí tenemos lo que son los contenedores. Aquí se verán todos los contenedores que se tengan corriendo o estén detenidos cuando se despliegue una aplicación como la que vamos a desplegar, PHP MySQL. Pues aquí van a tener que aparecer listados el nombre, el estado y cómo se puede gestionar esos contenedores. Entonces vamos a mirarlo aquí y aparecerá pues aquí en este momento pues está vacío, todavía no hemos hecho ningún ejercicio, y posteriormente viene lo que son las imágenes, ¿no?
esta sección muestra las imágenes Docker que se tienen descargadas en la máquina, nuestra máquina. ¿Y qué es una imagen? Una imagen es una plantilla desde la cual se crean los contenedores. Entonces, importante entender que los contenedores dependen de las imágenes. En función de ello las vamos a configurar. Vemos después en el siguiente menú, que es el menú de volúmenes, que son áreas de almacenamiento persistente para los contenedores. Aquí se puede verificar si MySQL está guardando datos en un volumen que no se pierde cuando detengamos el contenedor, mantiene persistencia de esos datos. El otro menú, que es el de construcciones, el builds, es una sección para manejar las construcciones de las imágenes, de estas imágenes que se sirven para poder ejecutar contenedores, y se pueden personalizar, se pueden cambiar. Las imágenes, si se han descargado, se pueden seguir enriqueciendo o incluyendo en ellas cosas necesarias, y para ello se utiliza lo que es un Dockerfile, que posteriormente vamos a ver de qué se trata. En esta sección encontramos algo que se llama el Docker Hub, que es una conexión con el repositorio público en internet de Docker. Allí ya se encuentran imágenes hechas que nos permiten desplegar contenedores o lo que necesitamos para nuestras aplicaciones. Entonces nos lleva a ese sitio y allí podemos descargar, por ejemplo, imágenes de MySQL, imágenes de PHP, de Nginx, que es un servidor web, etcétera. Y encontramos otro que por ahora es relevante para nosotros, que es algo que nos ofrece Docker, que es Docker Scout, que son herramientas para analizar la seguridad de las imágenes que estamos utilizando. Listo, entonces imágenes como primera medida que vamos a tener que descargar. En función de ellas, desplegar los contenedores y los volúmenes para persistencia. Digamos que son las tres cosas que vamos a darle énfasis en este ejercicio. Bueno, damos inicio ahora sí al ejercicio práctico. Vamos a irnos a PowerShell. Y entramos al subsistema de Linux. Vamos a la raíz del subsistema. Bien, aquí en PowerShell hacemos el listar. Recordemos que vamos a trabajar home aquí en esta carpeta. Nos pasamos a ella, cd home. Listo, miramos que tiene, y vemos que tiene una carpeta llamada Henry, cd Henry, y con la virguliña identificamos, perdón, aquí aumento, identificamos que estamos en nuestro usuario. Esta es una manera desde PowerShell. PowerShell tiene unas ventajas, pero también podemos trabajar desde nuestro CMD o línea de comandos del sistema Windows. Vamos a intentarlo también por acá. Y fijémonos que aquí nos ofrece trabajar en PowerShell, que era donde estábamos, o aquí como estamos con el símbolo del sistema, o podemos entrar a Ubuntu mismo. Como estamos ya en el subsistema Linux, vamos a entrar aquí a Ubuntu. Inmediatamente quedamos dentro del sistema operativo del subsistema Linux en Ubuntu, pero ya trabajando en nuestra carpeta Henry, que era es la que quedamos acá. Entonces, dos formas de hacerlo. Vamos a empezar a trabajar aquí en nuestra consola. Veamos entonces que tiene lo mismo, comandos Linux, y pues obviamente el mismo contenido que tiene que estar evidenciándose aquí. Aquí vamos a darle LL y aquí nos sale este contenido que es el mismo. Eso como para asegurar que estamos trabajando, no hay problema con la consola, pero vamos a estar más cómodos dentro de Ubuntu, que es donde vamos a hacer todas las operaciones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una carpeta aquí que va a contener las aplicaciones que queremos desplegar, y en este caso voy a clonar una de un repositorio de Git que les voy a dejar disponible a ustedes
para que puedan replicar el ejercicio. Entonces lo primero es crear aquí una carpeta, le voy a llamar carpeta apps. Acuérdense que yo estoy en mi carpeta Henry de usuario, pues con esta consola, y le doy crear directorio apps. Listo, vamos a hacer un listar y efectivamente podemos ver que la carpeta ha sido creada. Aquí los colores pues no ayudan mucho a resaltarlo, pero pues aquí está la carpeta. Vamos a trabajar en esta carpeta. Aquí es donde vamos a clonar nuestros repositorios, a dejar nuestras aplicaciones. Obviamente hay que entrar a ella ahora. Entonces cd apps y ya estamos dentro de ella. ¿Sí? Es una carpeta vacía y aquí vamos a clonar el repositorio con el que vamos a trabajar. Para eso recordemos que Linux ya tiene por defecto instalado Git, cosa que no pasa en Windows, ¿no? Tenemos que instalarlo, pero aquí en Linux, en este Ubuntu, ya tenemos instalado Git por defecto. Bien, ese repositorio o aplicación que vamos a descargar o a clonar aquí, lo tomo aquí de GitHub, voy aquí, esta es la URL, la resalto para que puedan tenerla presente. Si lo quieren hacer con el mismo ejercicio, copio la URL del repositorio y aquí simplemente le digo git clone y pego la URL, enter, y él empieza a clonar allí la app con la que vamos a hacer la prueba de despliegue. Listo, una vez está clonado, sencillamente revisamos, notamos aquí entonces que efectivamente se ha clonado el repositorio, ingresamos a ella y damos un poco de reconocimiento de lo que hay internamente allí. Listo, entonces notamos que es una aplicación PHP, pues tiene una carpeta cliente, una carpeta servidor, pero la vamos a abrir con el Visual Studio Code. Entonces en este punto tener presente que su máquina debe tener instalado Visual Studio Code. Le doy aquí code punto para que nos abra el IDE. Nos va a traer esto, le decimos que permitimos y aquí viene, confiamos, cerramos la mensaje de bienvenida y aquí está nuestro repo, que es el que vamos a utilizar como para el ejemplo que vamos a realizar. Bien, ya con el IDE Visual Studio Code vamos a tener que hacer algunos ajustes. Voy a cerrar esto acá. ¿Por qué? Si nosotros vamos aquí a la parte que detecta el repositorio, nos está mencionando que lo detecta como potencialmente inseguro, y es que recordemos que Visual Studio Code lo tenemos instalado en Windows, pero los archivos fuente que nosotros estamos abriendo están en el subsistema Linux. Entonces esta diferencia entre los propietarios tanto del aplicación como el IDE pues crea algún conflicto. Para solucionar esto nos vamos aquí a extensiones o a plugins y vamos a instalar una extensión WSL que nos permite evitar este tipo de conflictos y nos permite trabajar con todas las herramientas que Visual Studio Code permite, pero trabajando en el subsistema Linux sin ninguna dificultad. Entonces lo que hacemos es simplemente ir allí, instalarlos, pueden leer la reseña de lo que hace la extensión y una vez aplicada ya podemos trabajar tranquilamente con todas las herramientas que nos provee el IDE sin ninguna dificultad. Entonces vamos a cerrar el IDE y lo vamos a volver a abrir. Lo abrimos desde la misma consola
que nos da el sistema Ubuntu. Cerramos. Aquí en esta parte de arriba, pues simplemente de información, podemos siempre notar en qué estamos ubicados, ¿no? Aquí nos dice que estamos ubicados en el subsistema de Windows y estamos en la aplicación que estamos trabajando. Siempre revisar esto. Si notamos aquí, vamos al repositorio, pues vamos a notar que ya no nos está dando ningún conflicto como el que nos mostraba anteriormente. Y de paso, pues como es un repositorio de Git y lo hemos clonado, pues hay unos commits anteriores que podemos estar revisando a manera de poder contextualizar qué se ha hecho en la aplicación, que pues en este momento no vamos a explayarnos en esto. Bien, ya tenemos nuestra aplicación y como nos logramos dar cuenta, la tenemos en el subsistema de Linux que hemos montado en Windows con el sistema operativo Ubuntu. La tenemos allí. Pero para que esta aplicación corra adecuadamente, necesita un servidor web, necesita PHP y necesita MariaDB o MySQL, ¿cierto? Son cosas que necesita la aplicación que estamos viendo acá para que se ejecute adecuadamente. Vamos a contenizar esta aplicación, es decir, vamos a utilizar servicios a través de contenedores que van a ser consumidos por esta aplicación. Tengo una imagen acá antes de preparar esta sesión, esta clase, que podría llegarnos a ser un poco didáctica o lúdica para entenderlo. Entonces veamos qué tenemos. Tenemos Windows, que estamos trabajando en Windows. Sobre Windows instalamos el subsistema Linux y dentro del subsistema Linux en Windows hemos instalado Ubuntu, ¿cierto? Estas tres cosas ya las hemos hecho. También en la carpeta de nosotros de usuario, en el home, en la carpeta, en este caso Henry, acabamos de clonar un repositorio de una app, que es la que acabamos de hacer. Listo, ya tenemos estos tres elementos. Para que la app corra necesita PHP, MySQL y un servidor web, que en este caso se utilizará Nginx. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que pasar a crear algo que se llama el Docker Compose. Este Docker Compose lo que va a hacer es señalar qué imágenes vamos a traer de Docker Hub. Es como un libreto de cómo tiene que actuar, y una vez que lo lea Docker se va a encargar de tomar las imágenes y luego de tomar las imágenes de levantar esos servicios o esos contenedores, ¿correcto? Entonces ya tenemos estas tres. Lo que viene es utilizar el Docker Compose, que viene en formato YAML, formato parecido al JSON. Es un archivo de configuración. Este es un archivo de configuración que sirve para definir y administrar múltiples contenedores. En este caso aquí tienen que haber 3 contenedores, ¿sí? En lugar de correr contenedores uno por uno, ¿sí? Tendríamos que correr este más este más este. Lo que tiene Docker Compose es que le da unas instrucciones o indicaciones, y Docker se encarga de orquestar esto que está aquí en el Compose. Allí se describe qué contenedores necesitamos, cómo se conectan entre ellos. Esa conexión a veces viene por default en el Compose, se puede crear por default, o la red hay que crearla dentro del texto que viene aquí en el Compose. Eso sería el paso a seguir. ¿Qué contiene este Compose adicional a lo que estamos mencionando? Contiene, por un lado, lo que acabamos de mencionar, que son los servicios, cada contenedor. Contiene de dónde debe tomar las imágenes, ¿sí? Ya sabemos que las va a tomar allí o donde las deba tomar. Contiene los puertos. Ojo con esto de los puertos, que es un tema interesante, porque una cosa es el puerto que utiliza Ubuntu y otra cosa es el puerto que va a utilizar Windows. Entonces aquí hay que decir esa imagen, qué puerto interno va a utilizar y qué puerto externo va a utilizar. También los volúmenes, en caso de que estamos hablando de base de datos, cualquier otros datos, qué volúmenes se requieren para guardar la persistencia.
redes para los contenedores para que los contenedores se comuniquen entre sí, y unas variables de entorno como el usuario de la base de datos y otro tipo de contraseñas o credenciales que se requieran para el buen funcionamiento de la aplicación. Dicho esto, entonces vamos a empezar a crear el Docker Compose. Bien, vamos a salir de aquí, vamos a la raíz y vamos a crear un nuevo archivo. Aquí. Yo tengo por acá ya preparado y lo voy a ir explicando poco a poco. Este es el Docker Compose YAML. Lo abrimos y comenzamos. Recordemos que Visual Studio Code nos da, a medida que detecta ciertas herramientas en las aplicaciones, sugerencias de plugin para poder trabajar de la mejor forma. Aquí por ejemplo ya detectó el Docker Compose YAML, herramientas de contenedor no se nos están sugiriendo, las instalamos, simplemente las instalamos y ya, dejemos que se instalen allí para que nos empiece a dar sugerencias sobre el texto que vamos escribiendo. Bien, yo he preparado ya aquí el Docker Compose, entonces vamos a revisar algunas líneas. Esta primera línea se refiere a la versión de Docker Compose que se está utilizando, y aquí viene la parte de los servicios. Entonces, parte de los servicios, vamos a en esta imagen a pedir que se nos contenice el servicio Nginx, que es un servidor web. Tenemos el de PHP, aquí está el otro servicio, y tenemos el de la base de datos. Tenemos también los volúmenes. Y lo que se está diciendo aquí en la parte del servicio de Nginx, que es un servidor web, es de dónde debe tomar la imagen. Nginx Alpine, recordemos que él tiene que ir al Docker Hub por las imágenes, poco para recordar aquí. Entonces aquí están las instrucciones, y esta instrucción le está diciendo qué imágenes tomar de acá en cada uno de los servicios que estamos mencionando. Entonces tenemos aquí el Nginx Alpine. Tenemos el container name, nombre fijo del contenedor, que va a ser útil para algunos comandos. Tenemos los puertos que debe utilizar con relación al servidor web. Entonces el primer puerto, que es el 8081, es el externo, y el puerto 80 es el interno. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos un poco la imagen que tenemos por acá, y lo que nos quiere decir es que habrá un puerto que se utilizará aquí y habrá otro puerto que se utilizará en Windows, ¿no? El externo y el interno tiene que ser ahí mencionado para cada uno de los servicios. Con relación al volumen, hay un enlace de montura. Digamos que el código de la carpeta actual se ve dentro del contenedor. Lo que está diciendo aquí es que hay una carpeta actual, y aquí está el contenedor donde esa carpeta actual se debe ver. Así que esto que estamos viendo acá, la aplicación, va a ser trasladada dentro del contenedor en esta ruta. Lo mismo para el servidor. Entonces tenemos una carpeta local, ¿cierto? Estos archivos ya los vamos a crear ahorita, y en donde esos archivos deben ser trasladados dentro del contenedor. Y las dependencias, ¿no? Aquí lo que se está mencionando es que este servidor web pues va a tener una relación de comportamiento con el otro servicio, que es PHP, que ya lo vamos a explicar. Sí, para la aclaración, quiere decir que primero tiene que arrancar el servicio de PHP para que arranque el servidor web en este caso. Aclaraciones: a medida que nos trabajemos en nuestra carpeta local, se va actualizando la carpeta del contenedor, ¿vale? Entonces, a medida que pase algo en el servidor, ¿cierto? Entonces también va sucediendo en el contenedor. Igual ya lo vamos a hacer en un momento, pero este archivo que vamos a generar aquí adentro, default.conf, que configura el servidor, aquí en este archivo vamos a tener que colocar el puerto por el que
PHP va a enviar información al servidor, ¿no? Es el HOD, es el nombre del servicio de PHP, entre otros datos. También vamos a tener que definir aquí cuál es el archivo que tiene que ejecutarse tan pronto entre a la app, si es index.php, index.html. El que hayamos determinado lo vamos a tener que colocar en el default.conf. Bien, con relación al servicio de PHP, entonces aquí en esta carpeta de PHP donde dice build, vamos a tener que colocar un Dockerfile, que es un archivo de configuración del servicio de PHP. Allí tendremos que decirle la imagen, si hay que instalar extensiones de MySQL o de PDO, etcétera, etcétera. Algunas especificaciones para que PHP trabaje adecuadamente. Lo mismo, el nombre del contenedor y los volúmenes que se van a utilizar para compartir el mismo código con Nginx. Eso en cuanto al servicio de PHP. En cuanto al servicio de la base de datos, entonces, ¿de dónde va a ser tomada la imagen? De nuevo, vuelvo a mi un poquito arcaica imagen, pero pues hay que decirle de dónde se tomará la imagen. Estas son las instrucciones que se le van a entregar a Docker. Recordémonos que estamos configurando las instrucciones. Entonces la imagen, que es el nombre del contenedor, acordémonos que MariaDB es MySQL. Obviamente MySQL tiene otra rama, pero MariaDB fue tomada allí de MySQL, ¿no? Es una base de datos compatibles con MySQL. Se le pide aquí que se reinicie siempre si se llega a caer el servicio, y se le dan algunas variables de entorno, ¿no? Como cuál va a ser el password, cuál va a ser la base de datos a la cual se va a conectar, cuál va a ser el usuario, cuál va a ser el password del usuario, y volumen nombrado para persistencia de datos, aunque se borre el contenedor. Recordemos, este volumen al que se le está dando nombre aquí va a estar en la parte local, y obviamente va a ser mencionado aquí en el contenedor, va a ser utilizado en el contenedor. Aquí una confirmación de los volúmenes que se van a utilizar. Se confirma que es de data, el volumen nombrado. Docker lo crea una vez y lo reutiliza, así la información pues no se va a perder. Listo. De esa manera entonces hemos dado instrucciones, las hemos preparado. Bien, otros detalles importantes aquí para comprender es, fijémonos que aquí para el servicio de Nginx, que es el servidor web, yo le estoy pidiendo que lo haga a partir, a partir de una imagen. Es decir, estoy pidiéndole que tome esta imagen. También para el servicio de MariaDB, le estoy pidiendo que tome esta imagen, ¿cierto? Perfecto, aquí sabemos que las va a tomar imágenes ya hechas, pero si ustedes notan aquí en esta parte le estoy pidiendo que construya a partir de lo que encuentre en .php. Aquí lo que vamos a hacer es un Dockerfile, ¿sí? Es decir, es un archivo que nos permite tener una configuración especial, dado que es posible que para la aplicación necesitemos unas especificaciones que no están resueltas en una imagen. Estas ya son cosas hechas que nos pueden servir, estas dos, pero esta la queremos personalizar. Así que lo que vamos a tener que hacer es aquí, dentro de la carpeta que vamos a crear ahorita aquí, PHP, hacer un Dockerfile, un archivo de Docker donde le especificamos qué necesitamos para este servicio. En otras palabras, un Dockerfile es para crear nuestra propia imagen. Aquí ya las tenemos hechas, estas dos. ¿Listo? Para reforzar ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según lo que estamos mencionando aquí, vamos a tener que en nuestra aplicación crear una carpeta Nginx y adentro crear un archivo que se llama default.conf. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos que
que crear. Por acá estamos mencionándole que tenemos que crear una carpeta PHP y adentro un Dockerfile. Entonces vamos a comenzar a crear las carpetas y dentro de ellas los archivos necesarios. Listo, hemos creado los archivos necesarios del Compose, como lo venimos indicando. Bien, pasemos entonces al contenido del Dockerfile aquí para PHP. Entonces tengamos presente que ya tenemos imágenes hechas, pero en el caso de PHP la vamos a construir. Entonces esta primera línea que estamos observando aquí selecciona una imagen base de PHP sobre la cual vamos a construir otras características o elementos que debe tener para nuestro caso. Entonces por aquí esto es simplemente un comando: instalar extensiones PHP. Git puede sobrar porque sabemos que Linux la trae por default, aunque aquí está. Y el cliente de MariaDB. Esta es la primera línea, lo que hay que ejecutar adicional a la imagen que se trae. Por eso se hizo un Dockerfile, porque aunque se trae una imagen, se está reestructurando o se están añadiendo elementos que son necesarios, y aquí simplemente se define el directorio de trabajo en donde va a ir el flujo, y en esta parte el comando que se va a ejecutar tan pronto el contenedor de PHP esté arriba. Es una línea de comandos o un shell, un conjunto de comandos que gestiona procesos de manera rápida. Esta es entonces la manera como vamos a crear, digamos, o recrear la imagen que necesitamos para PHP. Es importante tener en cuenta que esto se puede hacer en la consola cuando se entra al contenedor, pero pues se está dejando automatizado aquí para que se cargue la imagen. Bien, ya comprendido el Docker Compose y el Dockerfile, voy a retornar aquí revisando el archivo. Hay algunas líneas que requieren adicionales, que requieren explicación para el buen funcionamiento. Aquí en Dockerfile agregué algunas líneas que son importantes con relación a puertos, como dijimos, del engine Next, que es el servidor web, pero también es importante agregar cuáles van a ser los puertos que se van a utilizar tanto de manera externa como interna para que fluya la información, y en este caso para MariaDB vamos a utilizar un puerto 3307 afuera. Esto lo hacemos porque yo estoy ocupando el 3306 en mi máquina anfitriona con otra instancia de MySQL que utiliza el 3306. Entonces dejo afuera el 3307 desde el anfitrión, y internamente sí dejo el 3306, que es el puerto que por defecto viene en la imagen de MariaDB. Así que lo dejamos quieto el 3306 de forma interna y asignamos este para la parte externa, tal como estamos visualizándolo en la gráfica que estamos utilizando para la comprensión, ¿no? Entonces recordemos que la parte roja aquí, que es el anfitrión, un puerto,
y la parte interna necesita otro puerto para el contenedor que se despliega dentro del Ubuntu. Eso por esta parte para explicar el Docker Compose. Bien, ahora he dejado ya configurado la configuración del Nginx, del servidor web. Revisémoslo aquí. ¿Qué le estamos diciendo aquí a la configuración cuando se levante el servidor? Entonces, esta es toda la parametrización del servidor, que va a utilizar el puerto 80 Nginx. Acuérdense que tenemos un puerto interno y otro externo aquí en el Compose. Aquí mire, el interno es 80 y el externo 8081, y le estamos diciendo aquí en la configuración del Nginx las rutas que tiene que seguir. Entonces él va a resolver todo lo que venga con slash, es decir 127.0.0.1 2.80 slash, todo lo que venga de allí lo va a resolver desde el cliente, ¿sí? Le va a dar relación pues a los index normales, index HTML o en su efecto index PHP, pero si viene alguna URI diferente pues la va a atender de igual manera desde el cliente. Todo lo que venga en PHP, le estamos mencionando aquí que todo lo que venga en PHP desde esta dirección, dele prelación a estos archivos, ¿cierto? Atiéndalo por una interfaz de comandos que gestiona de manera rápida procesos desde el punto 90, pasárselo a PHP con los parámetros, y que pues atienda el requerimiento que venga de esa manera. Todo lo que venga por servidor, es decir, slash después del puerto slash servidor, lo va a atender desde aquí, dándole prelación a index PHP, pasándoselo al intérprete con los parámetros y devolviendo la respectiva respuesta. Básicamente esa sería la explicación de lo que es la configuración del Nginx. También notamos por aquí en el cliente que está el script en el cliente o en el servidor. Revisemos aquí en la carpeta SQL se ha dejado el script de la base de datos. Abrámoslo. Aquí está el script de la base de datos. ¿Cuál es el propósito de haber dejado el script de la base de datos ahí? Tendríamos, si no lo tuviésemos ahí, tendríamos que abrir alguna aplicación para conectarnos a la base de datos que se levante aquí mediante el contenedor, y de pronto colocar el script allí y ejecutarlo. Pero para que lo haga de manera automática, lo que hemos hecho en la parte del Docker Compose es un punto de entrada. Fíjense que aquí se agregó una nueva línea, está el volumen como tal, va a tomar de DB data y va a trabajar con esto en el contenedor, pero aquí le estamos diciendo que este SQL que contiene el script de creación e inserción de datos en la base de datos para inicializarla, pues lo utiliza en un punto de entrada que lo que hace es tomar este archivo que vemos acá, lo toma y lo ejecuta en MariaDB, ¿no? Con todos estos digamos variables de entorno. Entonces cuando levantemos los servidores va a levantar el gestor de base de datos, pero aprovechando que tiene aquí el script, va a crear la base de datos con todo el contenido que nosotros le estamos entregando. En este caso le estamos entregando la estructura y le estamos entregando una inserción de datos, de tal manera que pues vamos a ver la base creada ya con datos en función del archivo que estamos entregando. Bien, ha quedado ya todo configurado. Estos son los archivos que necesitamos para empezar a trabajar. Revisemos un momento la gráfica que estamos utilizando. Entonces, como veníamos mencionando, el Compose es el que define las acciones a seguir. Docker lo ejecuta y hace todo lo que hemos estado mencionando, en este caso 2 imágenes y un Dockerfile para PHP en función de una imagen que vamos a modificar. Comprendido esto, ya realizado el alistamiento del Docker Compose, no queda más sino abrir una consola y allí en la consola pues vamos a levantar el Compose, ¿no es cierto?, a subir el contenido de allí. Este es el comando docker compose app -d para que simplemente lo levante y no nos esté mostrando un log de
cada vez que hacemos una acción. Entonces vamos a levantarlo, miremos que el Docker en este momento lo he dejado de nuevo limpio, no tiene nada. Lo primero que va a hacer es cargar las imágenes y en función de las imágenes cargar los contenedores para que queden funcionales, y pues va a alistar el volumen para la data o la persistencia que estemos necesitando. Entonces vamos a ejecutar, luego revisamos cómo queda. Listo. Podemos notar entonces allí, tanto en consola como ahora en la interfaz gráfica, todos los elementos que se han construido y se han creado y se han inicializado, ¿no es cierto? Entonces, como tal, la totalidad, estamos viendo la red para que se comuniquen los contenedores y el volumen que hemos utilizado para la data correspondiente, y los contenedores ya trabajando arriba para que nuestra aplicación pueda funcionar. Listo. Esto por el lado de la consola. Veamos cómo se evidencia por el lado del contenedor. Fíjense, ya están las imágenes, que fue lo primero que tuvo que haber hecho, y en función de estas imágenes los contenedores levantados. Una vez estamos aquí, no nos queda más sino hacer funcionar nuestra aplicación. Nos vamos aquí al servidor. Acuérdense que este es el servidor web Nginx, y nos está mencionando que está trabajando afuera por el puerto 8081, internamente por el 80. Damos clic aquí y efectivamente ya se nos despliega el frontend. Entonces aquí viene una importante, y es que es necesario que nosotros revisemos la base de datos. En este caso les voy a recomendar que descarguen de nuevo KD SQL, ¿cierto? Se van aquí, se van a descargas y sencillamente descargan el instalador y siguen el next finish hasta que instalen el KD SQL. ¿Qué es KD SQL? Es una interfaz gráfica para administrar la base de datos. ¿Okay? Es una interfaz gráfica para administrar la base de datos. Pueden utilizar esta, hay otra que se llama Navicat. Bueno, hay infinidad de herramientas de manejo gráfico de una base de datos desde el escritorio. En este caso no estamos utilizando PHP, tendríamos que hacer otro proceso allí, pero aquí desde KD SQL podríamos hacerlo. Entonces yo ya lo tengo instalado, ya lo descargué, voy a abrirlo por acá. Y tenía ya una instancia creada, la voy a simplemente eliminar para que ustedes puedan hacer el ejercicio así. Creo una nueva instancia porque esto lo utilizo también para otras conexiones, y le voy a llamar, no sé, Henry Docker. Y listo. Tengamos en cuenta las configuraciones. Desde afuera me tengo que conectar a través del puerto 3307, porque mi máquina estoy utilizando en el anfitrión, estoy utilizando el 3306 para otra versión de MySQL que tengo, y esa también se instaló con 3306. Entonces, como me voy a conectar al contenedor, me conecto afuera desde el 3307, y ya el contenedor se comunicará con el 33 a través del 3306. Entonces tendré que utilizar puerto 3307, y las credenciales pueden ser root para ver todas las bases de datos del gestor MariaDB, o con Henry para ver la base de datos agenda. Entonces vamos a hacer esa conexión. Aquí es 3307, me voy a conectar como usuario de la base de datos agenda, Henry. Abrimos. Los ajustes para Henry Docker fueron cambiados, por lo que cambié aquí la instancia, le digo sí, y perfecto. Entonces fíjense que acá me estoy conectando a la base de datos del Docker, del contenedor MariaDB que acabamos de realizar. Veamos qué usuarios tenemos de prueba. Por aquí tenemos los usuarios, vamos a ver los datos se ven en esta parte, y tenemos dos usuarios de prueba que vienen en el script de creación de la base. Vamos a utilizar este correo para probar que sí nos estamos logueando.
y es una aplicación sencilla simplemente de prueba. Creo que lo había abierto, voy a volver a abrirlo aquí. Listo, cerremos estas y aquí está. Este es el front, nos está funcionando perfectamente, por lo menos el front, ¿cierto? Y vamos a hacer un iniciar registrarse para saber si se está conectando apropiadamente con la base de datos. Voy a iniciar sesión, como dije, con el dato de prueba que está allí. Si no estoy mal, no me acuerdo, la contraseña es 123. Ingresamos y perfecto, bienvenido al sistema hg@gmail, y está funcionando perfecto ahí. Vamos a cerrar sesión y nos devuelve de nuevo al home, ¿no?, que estamos utilizando. Entonces eso nos comprueba que estamos efectivamente conectándonos. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo usuario aquí. Vamos a crearlo, vamos a registrarnos y vamos a colocarle aquí nuevo. Lo pegamos aquí, nuevo 1 @gmail, y le colocamos 123 de contraseña para la prueba. Nos registramos, nos envía a que nos loguemos, veamos si efectivamente en la base del contenedor de MariaDB quedó. Aquí lo que tenemos que hacer es un refresh, esto funciona así y aquí está, ¿sí? Perfecto, está funcionando bien la aplicación, se ha hecho la inserción y pues vamos a ingresar con ese usuario que acabamos de crear, 123, ingresar y bienvenido, un nuevo @gmail, perfecto, y cerramos sesión. Entonces hemos completado en este punto ya el ejercicio. Hemos visto cómo generar un compose en Docker para que pueda levantar unos servicios a través de contenedores y que nuestra aplicación funcione adecuadamente hasta este punto que hemos llegado. Y para finalizar, si considerar algo del código que acabamos de la aplicación que acabamos de ejecutar, es importante notar que en las rutas la base, aquí ya no sería base from localhost 80, sino que la base de la dirección sería el servidor, ¿correcto? En la parte de la ruta la base sería el Nginx, porque en este caso ya es el servidor que se ha levantado a través del contenedor. Y ya pues este es un ejercicio que habíamos hecho de manera local. Es importante tener en cuenta este cambio que se ha hecho en la URL base para que funcione correctamente. Y esta aclaración tiene que ver con el nombre del servicio. Recordemos que el nombre del servicio del servidor web es Nginx. Por eso cambia también aquí la ruta base o la base de la URL para empezar a trabajar las URIs o lo que venga pues como request. Hemos finalizado entonces el ejercicio de containizar una aplicación. Hemos trabajado Docker, hemos tenido que ver con Docker Hub y tenemos entonces una evidencia del trabajo realizado a través de la herramienta Docker para containizar aplicaciones.